Cuando se habla de mejorar nuestra salud o de prevenir enfermedades, uno de los aspectos a los que se suele dar más importancia es la actividad física, junto a eliminar hábitos tóxicos y, por supuesto, cuidar la alimentación, aprender a relajarnos y dormir bien. Ahora bien, dentro de la actividad física hay un tipo de ejercicio que es muy importante, muy básico y que normalmente todos hacemos cada día, que es caminar. Caminar es muy simple, lo hacemos seguramente la mayoría, a no ser que tengamos algún tipo de lesión grave o estemos encamados por el motivo que sea, lo haremos todos los días en mayor o menor medida. Entonces, si utilizamos ya este hábito que normalmente tenemos porque nos desplazamos de un lado a otro, podemos potenciar los efectos positivos, algunos de estos muy sorprendentes, del caminar, de andar. No te hace falta ningún equipo especial, te puedes levantar ahora mismo y empezar a caminar durante un rato y ya has hecho la actividad física beneficiosa para tu salud. Estamos más adaptados a este ejercicio físico de caminar que a correr, saltar, ir en bicicleta o nadar o similares. Es de bajo impacto en el sentido de que tiene menos posibilidades de que tengas lesiones que cualquier otro tipo de actividades como las que hemos citado. Es gratis, al menos por ahora, es decir, que puedes salir a la calle e ir dando vueltas por diferentes lugares o sitios o zonas verdes al aire libre, lo que a ti más te apetezca, y por supuesto también lo podrías hacer por tu propia casa o por la terraza de donde vives, en fin. Te lo puedes adaptar según tus propias necesidades y, por supuesto, si quieres hacer algún otro tipo de ejercicio también podrías hacerlo en las citas estas que hay en el gimnasio, pero aquí ya tendrías que pagar, lo cual es que si es para simplemente caminar, pues quizá no tenga mucho sentido. Y lo puede realizar cualquier persona a cualquier edad, un niño, un adulto, una mujer embarazada o un anciano, incluso ancianos de más de 90 años, pues siguen caminando, siguen paseando, incluso con algún bastón o con un andador, pueden seguir realizando este tipo de actividad física, siempre yendo con cuidado y quizás con la ayuda de alguna persona o con algún acompañamiento, pero siempre hay posibilidad, a no ser que seas una persona que está realmente encamada. Si eres alguien con algún tipo de enfermedad grave, pues lo prudente será consultar con tu médico, con tu enfermera, para ver qué tipo de actividad, cómo la puedes adaptar para tu situación en particular. Pero ¿cuáles son estos beneficios para la salud? El beneficio cardiovascular es quizás el más conocido. Esto significa que disminuye el riesgo de que tengas una angina de pecho, infartos agudos de miocardio, infartos cerebrales, derrames cerebrales o que tengas varices en las piernas o trombosis en las piernas o incluso una complicación que es el tromboembolismo pulmonar. ¿Y esto por qué? Porque disminuye la presión arterial, concretamente la sistólica. En el momento que caminas y estás haciendo una caminata un poquito más vigorosa, te aumentará un poco la frecuencia cardíaca y la presión arterial, pero después, cuando vuelve a la normalidad, en total será una presión arterial más disminuida. Y con el tiempo este ejercicio pues, de caminar irá beneficiándote de manera que tengas una presión arterial mejor. También disminuye el LDL colesterol, el colesterol malo, aumenta el HDL colesterol, que es el que llaman colesterol bueno, y también disminuye los triglicéridos, que es la grasa. Y también el ejercicio de mover las piernas fortalece los músculos de los gemelos, las pantorrillas, y esto ayuda a que el retorno venoso, es decir, que las venas de las piernas y de las pantorrillas, esta vuelva con mayor facilidad hacia el corazón y disminuirá el riesgo de que se formen varices o incluso trombos. También fortalece el corazón y ayuda en los casos de insuficiencia cardíaca, pero esto habrá que adaptarlo a las circunstancias de la persona y ya lo tendrá que comentar con el cardiólogo. Tiene el beneficio de mantenerte más joven y esto parece ser que es cuando caminas a un paso más rápido. Tiene un beneficio que se ha medido incluso a nivel de los telómeros, que es una parte de nuestro ADN que sirve de protección y que se refiere que es un marcador de la edad biológica de la persona. Parece ser que se mantienen más largas estas porciones del ADN, lo que indica una mayor juventud a pesar de la edad que tengas cronológica o real. Entonces esto sería beneficioso, por supuesto, a todos los niveles. Disminuye la mortalidad por todas las causas, no solo
por motivos cardiovasculares o por cáncer, sino en general. Beneficios para nuestra salud ocular, para nuestra visión. Hay estudios que nos indican que disminuiría el riesgo, nos ayudaría a prevenir el glaucoma, que es un aumento de la presión dentro del ojo y que puede dar lugar a ceguera con el paso de los años si no se controla, o cataratas, que es una opacificación de la lente que tenemos en la parte anterior del ojo y también dará lugar a una disminución de la visión, o la degeneración macular, que es una afectación de la parte posterior del ojo que también va dando visión borrosa y puede dejar como un punto ciego. Este tipo de enfermedades se pueden prevenir hasta cierto punto o se disminuye el riesgo de su evolución realizando una actividad física aeróbica que facilita la circulación sanguínea y en este caso el caminar, sobre todo si es caminar a un paso un poquito rápido, se ha visto que beneficiaba en este sentido. Aquí la precaución es, si caminas en días soleados, llevar gafas de sol. El beneficio de disminuir la grasa en el hígado. Es decir, si te han diagnosticado de un hígado graso no alcohólico, el hecho de caminar a paso ligero cada día se ha demostrado que va limpiando el hígado de esa grasa, hace que disminuya la grasa que hay en este hígado, incluso con una eficacia igual a si hicieras carrera o si corrieras. Esto, por supuesto, si se debe a un hígado graso alcohólico, lo que habrá que hacer en primer lugar es eliminar el alcohol. Pero en los demás casos, caminar a paso ligero hace el efecto. Caminar beneficia también las articulaciones, los huesos y la musculatura, sobre todo de las piernas. Concretamente las articulaciones de la cadera, de las rodillas, incluso de los pies, salen beneficiadas porque están más lubrificadas debido al movimiento, ayuda a que haya una mejor movilidad, también fortalece los huesos, sirve para prevenir la osteoporosis o la osteopenia, es decir, la pérdida de masa ósea, pero también fortalece los músculos que rodean estas articulaciones y huesos y hace que sean más consistentes. De esta forma también los protege. Incluso es mejor que correr porque cuando corres vas dando pequeños saltitos que repercuten en estas articulaciones de la rodilla y la cadera, en cambio cuando caminas es de mucho menos impacto. También sirve para mejorar los dolores de las personas que tienen artritis o artrosis y también sirve para prevenir este tipo de dolores y esta aparición de la artrosis con el paso de los años. En definitiva, que mejora mucho la movilidad y ayuda a mantenerse en forma, sobre todo cuando caminas a un cierto paso un poquito más acelerado. Caminar beneficia regulando los niveles de azúcar en la sangre, es decir, mantiene más constantes los niveles de glucosa plasmática, lo que quiere decir es que es útil para mejorar la tolerancia a la insulina. Beneficiaría a personas con prediabetes, diabetes mellitus tipo 2 y también en diabetes gestacional, en mujeres embarazadas. Pero también en personas que puedan tener una predisposición, caminar ayudará a prevenir que aparezca esta prediabetes o esta diabetes gestacional. Entonces, en todos estos casos se recomendaría caminar todos los días. Se ha visto que también en algunos estudios parece como si caminar justo después de cada una de las 3 principales comidas podría tener un beneficio adicional. La cuestión es que en caso que tengas diabetes o prediabetes o diabetes gestacional, es interesante que dentro de tu rutina esté el caminar cada día durante un tiempo, a un paso más o menos rápido, también consultarlo con el equipo médico que te lleve para ver cómo se puede adaptar a tu vida o cómo puedes hacerlo de la forma más adecuada, y también sería interesante el caminar unos 5, 10, 15 minutos después de cada comida. También tiene el beneficio de potenciar tu sistema inmune. En algún estudio se ha visto que las personas que caminaban más de media hora cada día durante 5 días o más a la semana tenían con menos frecuencia catarros o gripes, y si se infectaban la sintomatología era menor y se curaban más rápido comparado con personas que caminaban o hacían algún ejercicio aeróbico solo una vez a la semana o menos. Por supuesto, aquí quizá haya factores que influyen, como el moverse más al aire libre, el que te dé el sol y entonces puedan aumentar los niveles de vitamina D, o el respirar aire puro si caminas por una zona en la que hay árboles o en el que hay un ambiente más sano con un aire menos contaminado. Pero
el efecto está ahí y seguramente esto se puede extender a cualquier tipo de actividad física de tipo aeróbico. Caminar también potencia tu sistema nervioso, de forma que mejora tu estado de ánimo y también mejora tu memoria. Se ha visto que está relacionado con los niveles de endorfinas en la sangre y de una molécula que se llama BDNF, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro, y también relacionado con la serotonina, de forma que esto contribuye a que nuestro estado mental esté mejor y puede ayudar a mejorar tanto la ansiedad como la depresión, incluso a prevenir que aparezca la depresión o este tipo de trastornos. Y también mejora nuestra memoria. En parte es porque facilita el que durmamos mejor y esto también favorece a que se desarrollen los mecanismos que consolidan la memoria. Es decir, que caminar cada día de forma habitual potencia todas estas factores, todos estos mecanismos que ayudan a que nuestro sistema nervioso funcione de una manera más óptima. Caminar también tiene el beneficio de potenciar tu nivel de energía. Las personas que están crónicamente cansadas y que no tienen ninguna enfermedad, ninguna alteración que pueda explicar esta sensación de cansancio, muchas veces el simple hecho de caminar durante un rato ayuda a que se activen sus niveles de energía en su cuerpo y que se sientan mejor, ¿no? Eso también está relacionado con el tema del estado de ánimo. Esto se debe a que aumenta la oxigenación del cuerpo, de los músculos, del cerebro, con la activación que se produce por la movilización de todo el cuerpo al caminar, también porque se aumentan los niveles de noradrenalina y adrenalina y de cortisol, y también está relacionado con el nivel de endorfinas. Y todo mezclado hará que los niveles de energía sean mayores. Es decir, que cuando tienes una sensación de cansancio crónico, una de las cosas que se pueden hacer es empezar a caminar de forma habitual durante 30 minutos a un paso más o menos ligero para aumentar este nivel de energía en nuestro cuerpo. Caminar nos beneficiará regulando nuestro peso corporal, nos ayudará a mantener nuestro peso ideal en función de nuestra edad, nuestra constitución, nuestra actividad física. Esto lo hará normalmente manteniendo nuestro peso, siempre y cuando tengamos una alimentación sana y equilibrada en cuanto a ingesta calórica, según nuestras necesidades, pero también podría ser que nos ayudara a adelgazar en el caso de que nos ayudara a gastar calorías, porque este ejercicio de caminar lo hagamos con más intensidad o durante más tiempo de lo que estamos comentando aquí, o en un terreno que es más elevado. En fin, de esta forma pues también podría contribuir a que nuestro peso bajara por el gasto calórico que estuviéramos haciendo. Por supuesto, esto al final, si contribuye a que no tengamos sobrepeso ni obesidad, pues beneficiará a nuestra salud en general, como estamos diciendo. Caminar puede beneficiarte con una disminución del riesgo de cáncer. Concretamente se ha relacionado con la disminución del cáncer de mama, de colon y de endometrio, aunque la actividad física en general ha estado relacionada con una disminución de hasta 12-13 tipos de cáncer, que habrá que investigar más. O sea que si puedes tener algún factor de riesgo de estos tipos de cáncer, e incluso aunque no lo tengas, caminar cada día, media hora, de una forma más o menos vigorosa, puede ayudarte también en este sentido. Incluso también se recomienda en personas que ya han sido diagnosticadas de algún tipo de cáncer el realizar algún tipo de actividad física, porque esto también se ha visto que es beneficioso para su salud en general. ¿Cómo proceder si queremos caminar como forma de actividad física o incluso de ejercicio físico? Pues aquí sentido común. En primer lugar, si tienes algún tipo de enfermedad grave, pues consultar con tu médico, con tu enfermera, y que te digan lo que es más razonable en tu caso concreto y que te digan cómo te puedes adaptar. En otras situaciones pues yo no lo complicaría mucho, es simplemente salir a la calle con una ropa cómoda, sobre todo cuidar el calzado y los calcetines de forma que no te hagas daño en los pies, y a partir de aquí caminar durante 15 minutos en una dirección, 15 minutos de vuelta y ya tienes la media hora. Puedes inventarte diferentes circuitos, mejor si es por una zona iluminada, por una zona verde si es posible, y también si hace mucho sol o si una situación en la que el calor es muy exagerado, pues ir en momentos del día en los que la temperatura sea más adecuada para evitar que no pilles una insolación o un golpe de calor. También es muy importante empezar poco a poco y no tener objetivos muy exagerados. Quiero decir que podemos empezar andando
1 minuto si hace falta y volver otra vez a casa. Después 2 minutos, después 3 minutos. Aunque parezcan objetivos ridículos, aquí lo que buscamos es establecer un impulso que ayuda a que estemos motivados. Es decir, que nos quedemos con ganas de más. Y esto es un pequeño truco que ayudará a que poco a poco vayamos aumentando el tiempo que nos dedicamos. O si has tenido alguna enfermedad grave que has consultado, es posible que te digan, bueno, pues tú camina 20 metros, paras, después 20 metros más, o mejor que vayas con un bastón, con un andador, o mejor que vayas acompañado o acompañada de alguna persona que te pueda ayudar en el caso de que haya algún problema. Aquí ya tendremos que ajustarlo a nuestras necesidades, pero sobre todo es importante el tener objetivos a veces que estén por debajo de lo que nos gustaría a nosotros, para así ir tomando un impulso que nos ayudará a que cada vez tengamos ganas de hacer más.